Mira las llaves de tu coche, ese pequeño objeto metálico que sostienes cada mañana sin pensar. Un símbolo de libertad, de progreso, de sueños americanos cumplidos. Ahora imagina que cada vez que giras esa llave, enciendes algo más que un motor. Activas una máquina de muerte que ha funcionado sin descanso durante más de un siglo. General Motors, un nombre que suena a grandeza, a innovación, a la promesa de un futuro sobre ruedas. Nos vendieron la imagen de una empresa que puso al mundo en movimiento, que democratizó el automóvil, que construyó el sueño americano pieza por pieza. Pero tras cada logotipo brillante, tras cada eslogan, hay una historia que prefieren que no escuches. Esta es la historia de una corporación que fabricó camiones para el ejército de Adolf Hitler, mientras sus compatriotas morían en las playas de Normandía. Una empresa que destruyó sistemáticamente el transporte público de cientos de ciudades estadounidenses para obligarte a comprar sus productos. Una compañía que supo durante más de una década que sus coches mataban a personas inocentes por un defecto de centavos, y eligió el silencio. 124 familias destrozadas porque alguien en una sala de juntas decidió que arreglar el problema costaba demasiado dinero. ¿Cuánto vale una vida humana? Para General Motors, la respuesta fue siempre clara: menos que el precio de una pieza de recambio. Lo que vas a escuchar no es una teoría conspirativa. Son hechos documentados, juicios perdidos, memorandos internos filtrados y testimonios de supervivientes. Es la verdadera historia de cómo una de las empresas más grandes del mundo construyó su imperio sobre cementerios que preferiríamos olvidar. Bienvenidos a Relatos Supremos. Bienvenidos a la verdadera historia de General Motors, Flint, Michigan, 1886. Un hombre llamado William Crapo Durant construye carruajes tirados por caballos en una pequeña fábrica que apesta a barniz y a estiércol. El aire es denso, cargado de polvo de madera y del sudor de los obreros que trabajan 14 horas al día por centavos. Durant desprecia los automóviles, los considera ruidosos, malolientes y peligrosos, pero ama algo más que su desprecio por las máquinas. Ama el dinero. Y donde hay dinero, hay Durant. 20 años después, ese mismo hombre que despreciaba los vehículos a motor se convierte en dueño de Buick, la compañía de automóviles más grande de Estados Unidos. El 16 de septiembre de 1908, con apenas $2,000, Durant incorpora General Motors en Nueva Jersey, una empresa holding, un pulpo cuyos tentáculos comenzarían a extenderse por todo el país, devorando a sus competidores uno por uno. En solo 2 años, General Motors absorbe 30 compañías: Oldsmobile, Cadillac, Oakland, que luego sería Pontiac. Durant no discrimina, compra todo lo que se mueve, todo lo que tiene motor, todo lo que produce beneficios. Su filosofía es simple: si no puedes vencer a tu enemigo, cómpralo. Y si no puedes comprarlo, destrúyelo. Hay un momento en 1909 que define el espíritu de la corporación. Durant estuvo a punto de comprar Ford Motor Company por $8 millones. Henry Ford aceptó, pero los banqueros de Durant se negaron a prestarle el dinero inicial. Imagina por un instante ese universo paralelo: Ford como una división más del monstruo de Detroit. La historia del siglo XX habría sido otra. Aún sin Ford, General Motors estaba destinada a convertirse en la máquina más grande jamás construida por manos humanas. Durant era un jugador, un apostador compulsivo con corbatas de seda y zapatos de charol. Como todo jugador, terminó perdiendo. En 1910, los banqueros lo echaron de su propia compañía. Era imposible de eliminar del todo. Fundó Chevrolet en 1911 con un piloto de carreras llamado Louis Chevrolet, y 5 años después, usando las acciones de Chevrolet como moneda, recuperó el control de General Motors. El hijo pródigo había vuelto. Sin embargo, Durant volvería a perderlo todo en 1920, esta vez de forma definitiva. El hombre que creó una de las corporaciones más grandes del mundo acabó sus días administrando una bolera en Flint,
viviendo de la pensión que le pagaban sus antiguos colegas por caridad. Murió en 1947, olvidado por la historia, mientras General Motors se convertía en la empresa más poderosa del planeta. Así funciona el capitalismo. Usa a sus profetas y luego los descarta como pañuelos sucios. Pero antes de su caída final, Durant había construido algo más importante que una compañía de automóviles. Había creado un sistema. Una estructura corporativa que permitía a General Motors operar en múltiples países, bajo múltiples banderas, con múltiples lealtades, o más bien, sin ninguna. Después de Durant, vino Alfred Pritchard Sloan. Si Durant fue el visionario caótico, Sloan fue el arquitecto frío, un ingeniero del MIT con el corazón de un contador y el alma de un banquero. Sloan transformó General Motors de una colección desordenada de marcas en una máquina perfectamente engrasada para hacer dinero. Introdujo los cambios de modelo anuales para que los coches del año anterior parecieran obsoletos. Creó una jerarquía de marcas: Chevrolet para los pobres, Buick para la clase media, Cadillac para los ricos. Cada estadounidense tenía su lugar en el ecosistema de General Motors. Y cada estadounidense pagaba tributo. Pero Sloan tenía otra característica que marcaría el rumbo de la compañía. Odiaba a Franklin Delano Roosevelt. Odiaba el New Deal. Odiaba los sindicatos, la seguridad social y cualquier intento del gobierno de regular a las corporaciones. Para Sloan, Roosevelt representaba el fin de una era en la que los grandes empresarios podían actuar sin rendir cuentas. Y había otro líder político al que Sloan miraba con admiración, un hombre que prometía orden, eficiencia y un clima favorable para los negocios, que compartía su desprecio por los sindicatos y por la democracia. Su nombre era Adolf Hitler. En 1929, mientras Estados Unidos se hundía en la Gran Depresión, General Motors hizo su movimiento más importante en Europa. Compró el 80% de Adam Opel AG, la compañía de automóviles más grande de Alemania. 2 años después, en 1931, adquirió el 20% restante. Por $33 millones, GM se convirtió en el propietario absoluto del fabricante de automóviles más importante del Tercer Reich. Adam Opel había comenzado en 1862 fabricando máquinas de coser en un cobertizo de vacas, luego bicicletas y después automóviles. Para cuando General Motors llegó, Opel ya disponía de instalaciones modernas y de una red de distribución que cubría toda Europa. El premio perfecto para una corporación americana hambrienta de expansión global. Pero con Opel GM ganaba algo más: acceso directo al mercado alemán justo cuando un nuevo régimen tomaba el poder. Un régimen que necesitaba camiones, muchos camiones. El 2 de mayo de 1934, James D. Mooney, presidente de General Motors Overseas Corporation, se sentó frente a Adolf Hitler en la Cancillería del Reich en Berlín. Mooney llevó consigo a 2 ejecutivos de la división alemana de GM. La reunión fue un éxito rotundo. Semanas después, la publicación corporativa General Motors World describió el encuentro en términos hoy escalofriantes. Alababa a Hitler como un líder fuerte, capaz de sacar al pueblo alemán de su miseria económica mediante una planificación inteligente y la ejecución de principios sólidos de gobierno. 1934. Los campos de concentración ya estaban abiertos, los libros ardiendo en las plazas. Los judíos ya eran perseguidos. Y General Motors describía a Hitler como un administrador ejemplar. El año siguiente, en 1935, el régimen nazi ordenó la construcción de una nueva fábrica de camiones en Brandenburg. La ubicación no fue casual. Los oficiales militares aconsejaron que ese sitio sería menos vulnerable a ataques aéreos. General Motors, a través de Opel, obedeció sin chistar. La fábrica se construyó en apenas 7 meses. El 10 de agosto de 1935 se completó la estructura. El 18 de noviembre, solo 190 días después de colocar la primera piedra, el primer camión salió de la línea de producción. Ese camión se llamaba Blitz,
relámpago en alemán, el mismo nombre que bautizaría la táctica militar más devastadora de la Segunda Guerra Mundial, la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Los camiones de General Motors llevarían a los soldados nazis por Polonia, Francia, los Países Bajos, Bélgica, Noruega, África del Norte y la Unión Soviética. Para 1937, Opel se había convertido en el fabricante de automóviles más grande de Alemania. Triplicaba el tamaño de Daimler-Benz y cuadruplicaba al Ford Buick. General Motors empleaba a 17,000 alemanes en 1934. Para 1938, ese número había crecido a 27,000. La empresa americana alimentaba la economía del Reich, reducía el desempleo, generaba riqueza. Y todos sabían para qué se usaría esa riqueza. Alfred Sloan no se hacía ilusiones sobre lo que estaba haciendo. En un informe trimestral de abril de 1936, declaró que la industria debía asumir el papel de estadista industrial ilustrado. Ya no podía confinar sus responsabilidades a la mera producción y distribución de bienes y servicios. Debía avanzar con determinación y orientar su pensamiento y sus políticas hacia el interés de la comunidad en general, de la cual recibía una franquicia muy valiosa. Eran palabras de código corporativo para algo mucho más siniestro. General Motors estaría creando su propia política exterior. Apoyaría al régimen de Hitler, incluso cuando Estados Unidos retrocedía horrorizado. Sloan y Mooney sabían exactamente lo que hacían. Sabían que producir automóviles en la Alemania nazi no era solo fabricar vehículos. Sabían que ayudaban a reducir el desempleo alemán, a generar riqueza para el régimen, a legitimar a Hitler en el escenario internacional. El presidente de GM lo reconoció abiertamente al explicar a los concesionarios de Opel los beneficios de la producción en masa. El automóvil contribuye más a la riqueza que cualquier otra industria. Pero no se trató solo de negocios legítimos en un país extranjero. General Motors y Opel participaron activamente en el movimiento antisemita. Los empleados judíos se convirtieron en verboten, prohibidos. Los proveedores judíos fueron eliminados de la cadena de suministro. La empresa estadounidense se adaptó con precisión a las leyes raciales del Reich. Para ocultar la propiedad estadounidense de Opel, Sloan y Mooney crearon lo que ellos mismos llamaron un camuflaje, una fachada. Constituyeron un directorio integrado por personalidades alemanas prominentes, varios de ellos miembros del partido nazi. Pero las decisiones reales se tomaban en Detroit y Nueva York, donde GM era el único accionista de Opel. En 1938, meses después de la anexión nazi de Austria y solo meses antes de la Noche de los Cristales Rotos, James Mooney recibió la Orden del Águila Alemana, la más alta condecoración que Hitler otorgaba a colaboradores comerciales extranjeros. El mismo reconocimiento lo recibiría Henry Ford. La medalla era un reconocimiento oficial por servicios distinguidos al Reich. Cuando un accionista preocupado escribió a Alfred Sloan en abril de 1939 para protestar por la colaboración de GM con los nazis, Sloan respondió con una carta que pasó a ser documento histórico de la amoralidad corporativa. En interés de obtener beneficios, escribió: GM no debería arriesgarse a alienar a sus anfitriones alemanes entrometiéndose en los asuntos nazis. Y añadió la frase que definiría toda su filosofía empresarial: estos asuntos no deberían ser considerados el negocio de la dirección de General Motors. Detengámonos en esa frase. En abril de 1939, los nazis ya habían construido decenas de campos de concentración. Ya habían quemado sinagogas, ya habían promulgado las leyes de Nuremberg, ya habían anexado Austria y Checoslovaquia, y Alfred Sloan, presidente de la mayor corporación de Estados Unidos, declaraba que todo eso no era asunto de General Motors. En agosto de 1939, semanas antes de que Hitler invadiera Polonia, el ejército alemán ordenó con premura el envío de piezas de repuesto para los camiones Blitz a las bases cercanas a la frontera polaca. Los motores de General Motors estaban siendo preparados para la guerra. El 1 de septiembre de 1939, a las 6 de la mañana,
Alemania lanzó su Blitzkrieg contra Polonia. Las tropas llegaron en camiones Blitz fabricados por Opel, la subsidiaria de General Motors. La noche anterior, según una investigación del Congreso, Sloan había dicho a los accionistas que GM era demasiado grande para verse afectada por pequeñas disputas internacionales. Pequeñas disputas internacionales. Así llamó el presidente de General Motors a la invasión que desencadenaría la guerra más sangrienta de la historia humana. Hay una parte que ningún libro de texto cuenta. Después del estallido de la guerra, las fábricas de Opel fueron convertidas por completo a la producción militar. El enorme complejo de Rüsselsheim se transformó en una planta de motores para aviones. Desde 1939 hasta 1945, esa sola instalación ensambló el 50% de todos los sistemas de propulsión producidos para el bombardero Ju-88, el aparato más importante de la Luftwaffe durante la guerra. También ensambló el 10% de los motores a reacción para el ME-262, el primer caza a reacción operativo del mundo. En tierra, las subsidiarias de GM y Ford construyeron casi el 90% de los semiorugas blindados de 3 toneladas y más del 70% de los camiones medianos y pesados del Reich. Los informes de inteligencia estadounidenses describieron estos vehículos como la columna vertebral del sistema de transporte del ejército alemán. Cuando las bombas aliadas comenzaron a caer sobre las fábricas que General Motors había levantado para Hitler, la compañía reclamó compensación al gobierno estadounidense y la obtuvo. Para 1967, General Motors había cobrado más de $33 millones en reparaciones y beneficios fiscales por los daños sufridos en sus propiedades de aviones y vehículos motorizados en territorios antes del eje. Piensen en ello. General Motors construyó las fábricas que producían los motores de los bombarderos nazis. Los aviones estadounidenses bombardearon esas fábricas. Y después, General Motors cobró al contribuyente por los daños. La corporación ganó dinero armando a los nazis y volvió a ganar dinero cuando los aliados destruyeron lo que GM había construido para ellos. Pero hay algo aún más oscuro en esta historia, algo que muchos preferirían olvidar. Las fábricas de Opel emplearon trabajo forzado, prisioneros de guerra, civiles de países ocupados y finalmente, prisioneros de campos de concentración fueron obligados a trabajar en las líneas de producción de General Motors en Alemania. Hombres, mujeres y hasta niños arrancados de sus hogares, transportados como ganado, forzados a construir las máquinas de guerra que destruirían sus propios países. Millones de personas de más de 20 países fueron deportadas a Alemania para trabajar en fábricas y granjas. En agosto de 1944, 6 millones de civiles realizaban trabajo forzado en el Reich alemán. Más de un tercio eran mujeres. Muchas fueron secuestradas con sus hijos o dieron a luz en los campos. Llevaban distintivos que las marcaban como esclavas. Vivían tras alambre de púas, bajo la vigilancia de guardias armados. El único criterio para vivir o morir era la eficiencia de producción. General Motors, a través de Opel, formó parte de ese sistema de horror industrial. La corporación estadounidense que prometía libertad y progreso participó en la mayor operación de esclavitud del siglo XX. Y cuando todo terminó, cuando los campos fueron liberados y los cuerpos contados, General Motors volvió a sus negocios como si nada hubiera pasado. En 1948, General Motors recuperó el control administrativo de Opel. Las mismas fábricas que habían producido motores para los bombarderos nazis pasaron a fabricar automóviles para la Europa de posguerra. Los mismos ejecutivos que habían colaborado con el Reich recibían a oficiales estadounidenses en sus despachos recién pintados. La sangre se había limpiado. Los esclavos habían muerto o habían sido enviados a casa, y los beneficios volvieron a fluir hacia Detroit. Así nació el monstruo, no en un laboratorio secreto ni en una conspiración cinematográfica, sino en salas de juntas con moquetas gruesas y ventanas que daban a la ciudad. Nació en informes trimestrales y acuerdos comerciales.
nació cada vez que un ejecutivo decidió que las vidas humanas eran menos importantes que los márgenes de beneficio. Nació de la idea, tan estadounidense y tan mortal, de que los negocios y la moral son dos cosas separadas. General Motors no fue la única corporación estadounidense que colaboró con el régimen nazi. Ford estuvo allí, IBM estuvo allí, Coca-Cola estuvo allí, pero GM fue, con diferencia, la más decisiva. Como dijo el investigador Bradford Snell ante el Congreso de Estados Unidos, los nazis podrían haber invadido Polonia y Rusia sin Suiza. No podrían haberlo hecho sin General Motors. Y esa es la primera parte de nuestra historia, el nacimiento de una corporación que aprendió, desde sus primeros días, que el dinero no tiene patria, que los beneficios no tienen conciencia y que las vidas humanas son simplemente otra línea en el balance contable. Pero esto es solo el principio, porque lo que General Motors aprendió en la Alemania de Hitler lo aplicaría durante décadas en Estados Unidos y en todo el mundo. Esas lecciones de colaboración serían perfeccionadas, pulidas y convertidas en una ciencia exacta de la explotación. Prepárense, lo peor está por venir. 10 de marzo de 2010. Es el 29º cumpleaños de Brooke Melton. Aquella mañana, su padre Ken le deja un mensaje de voz deseándole feliz cumpleaños. Brooke trabaja como enfermera pediátrica en Atlanta, Georgia. Es una mujer responsable, cuidadosa, del tipo que nunca ha recibido una multa de velocidad en su vida. Sus padres la llaman cariñosamente la gallina asustadiza, porque conduce con extremo cuidado. Esa noche, Brooke sale del trabajo y sube a su Chevrolet Cobalt blanco del 2005. Va a cenar con su novio para celebrar su cumpleaños. El cielo está oscuro, llueve. La carretera Hiram Court es una vía de 2 carriles, bordeada de pinos y postes de servicios públicos. Brooke conduce hacia el norte a 58 millas por hora en una zona de 55, nada fuera de lo normal. De pronto el motor se apaga sin advertencia, sin razón aparente. La dirección asistida y los frenos antibloqueo dejan de funcionar. El coche pierde el control. Brooke lucha contra el volante. El Cobalt patina sobre el agua acumulada en el asfalto. Cruza la línea central y se encuentra con un Ford Focus que viene en sentido contrario. El impacto es devastador. Los primeros auxilios llegan 19 minutos después. Extraen a Brooke del vehículo semisumergido en el arroyo Pickett's Mill y la trasladan al hospital. Tiene el cuello roto. A las 10 de la noche suena el teléfono en casa de sus padres. Los médicos dicen que Brooke no va a sobrevivir. Ken Melton se inclina sobre el cuerpo de su hija en la sala de emergencias, besa su frente fría y le susurra al oído: Brooke, vindicaré tu accidente, porque sé que fue un fallo mecánico. Lo que Ken no sabía entonces era que su hija se había convertido en una estadística más de las 124 personas que morirían por un defecto que General Motors conocía desde hacía más de una década. Un defecto que costaba menos de $1 arreglar. Un defecto que GM decidió ignorar porque las reparaciones eran, según sus propios documentos internos, demasiado costosas y requerían demasiado tiempo. Retrocedamos en el tiempo. Febrero de 2002. Un ingeniero de GM, Ray DeGiorgio, aprueba el diseño de un nuevo interruptor de encendido para los coches pequeños de la compañía. El proveedor Delphi le advierte que el interruptor no cumple las especificaciones. La fuerza rotacional, el torque necesario para girar la llave, es demasiado baja. Pero DeGiorgio está cansado de lidiar con ese componente. En un correo a sus colegas firma como Ray, cansado del interruptor del infierno, DeGiorgio. El interruptor se instala de todos modos, primero en el Saturn Ion, luego en el Chevrolet Cobalt, el Pontiac G5, el Chevrolet HHR, el Pontiac Solstice y el Saturn Sky. Millones de coches, una bomba de tiempo escondida en la columna de dirección. El problema es sencillo. Si el conductor roza la llave con la rodilla, si lleva un llavero pesado o si el coche pasa por un bache, el interruptor puede girar de la posición encendido a accesorios o apagado. Entonces el motor se detiene
la dirección asistida y los frenos antibloqueo fallan. Y lo más mortal, las bolsas de aire se desconectan. En un choque frontal, las bolsas de aire no se despliegan. Conductor y pasajeros mueren. Casi de inmediato, GM comienza a recibir quejas. Conductores del Saturn Ion informan que sus motores se apagan en marcha. Lo mismo ocurre con el Cobalt cuando sale a la venta en 2004. Los ingenieros de GM reproducen el problema. En una pista de pruebas, el motor de un Cobalt se apaga cuando la rodilla del conductor roza la llave. Lo saben, lo documentan y no hacen nada. En 2005, GM envía un boletín de servicio técnico a sus concesionarios. No es un retiro del mercado, es un consejo. Si los clientes se quejan de que el motor se apaga, sugiéranles que quiten el peso extra de sus llaveros. Ofrezcan, quizá, un inserto para la llave que haga más difícil girarla accidentalmente. Según los registros de garantía de GM, menos de 500 conductores recibieron esos insertos. Millones más siguieron conduciendo con el defecto mortal. El 29 de julio de 2005, Amber Marie Rose, de 16 años, muere en un choque frontal con su Chevrolet Cobalt del 2005. Es la primera muerte atribuida al interruptor defectuoso. Un investigador de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras descubre que el encendido del Cobalt había pasado de encendido a accesorios, cortando la energía a la dirección, a los frenos y a las bolsas de aire. Pero ese hallazgo se pierde en el laberinto burocrático. En abril de 2006, Ray DeGiorgio autoriza un cambio en el diseño del interruptor. Un émbolo más largo y un resorte más fuerte, lo que aumenta la fuerza necesaria para girar la llave. Es exactamente la solución que se necesitaba desde el principio. Pero DeGiorgio viola todos los procedimientos. No cambia el número de pieza. El componente modificado entra en producción con el mismo código que el defectuoso. Esa decisión, aparentemente menor, hará imposible durante años que los investigadores descubran lo ocurrido. ¿Por qué no cambió el número de pieza? Los investigadores nunca lo sabrán con certeza. DeGiorgio alegará más tarde bajo juramento que no recuerda haber autorizado el cambio, que no recuerda la decisión de mantener el mismo número de pieza. Un hombre que pasó 23 años trabajando en interruptores para General Motors sufre de amnesia selectiva cuando se trata del componente más mortífero de su carrera. Mientras tanto, las muertes continúan. En octubre de 2006, Amy Rademacher, de 15 años, y Natasha Weigel, de 18, mueren en un accidente en Wisconsin. Sus coches eran Cobalts y sus bolsas de aire tampoco se desplegaron. Un policía estatal de Wisconsin, Kit Young, investiga el choque, examina los escombros y encuentra el interruptor en la posición accesorios. Revisa la base de datos federal y halla 5 quejas sobre motores de Cobalt que se apagan en marcha. 3 conductores reportan que sus piernas rozaron el encendido o el llavero antes del fallo. Young también encuentra el boletín de servicio de GM de 2006 que detallaba el problema. Conecta los puntos. El interruptor se deslizó a la posición de accesorios antes del accidente, provocando el fallo de las bolsas de aire. Un equipo de la Universidad de Indiana, que investigó el accidente en 2007, llega a la misma conclusión. Pero el personal de GM no lo hace. Como escribiría más tarde el investigador externo, Anton Balukas, podrían haberlo hecho si hubieran leído el informe de Young. Aquí la historia se vuelve verdaderamente criminal. General Motors sabía del problema. Sus propios ingenieros lo habían experimentado. Sus documentos lo describían. Sus boletines de servicio lo reconocían. Pero en lugar de emitir un retiro del mercado, en lugar de reemplazar los interruptores defectuosos, en lugar de salvar vidas, GM clasificó el asunto como un problema de satisfacción del cliente, no como un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque un retiro del mercado habría costado dinero, mucho dinero. Los documentos internos muestran que los ingenieros rechazaron una solución porque era demasiado costosa y requería demasiado tiempo. Una pieza que costaba menos de $1, un cambio que habría tomado minutos por coche.
Esos minutos, multiplicados por millones de vehículos, representaban millones de dólares. Y para General Motors, 124 vidas humanas valían menos que sus márgenes de beneficio. El padre de Brooke Melton no se rindió. Contrató a un abogado, Lance Cooper, un litigante agresivo que las corporaciones temen. Cooper contrató a un ingeniero experto, Mark Hood, que empezó a comprar columnas de dirección de Cobalt en desguaces y tiendas de repuestos. Lo que encontró fue devastador. Los interruptores de encendido en los Cobalt, fabricados después de 2006, eran distintos a los de modelos anteriores. El émbolo era más largo, el resorte más fuerte. Alguien había cambiado el diseño, sin cambiar el número de pieza. Durante una deposición, en abril de 2013, Cooper enfrenta a DeGiorgio con la evidencia. El ingeniero niega recordar cualquier cambio, niega haber autorizado modificaciones, miente bajo juramento. Los investigadores determinarán más tarde que probablemente cometió perjurio. Pero la mentira se desmorona. Los rayos X de los interruptores revelan la verdad. GM no tiene más remedio que admitir lo que había ocultado durante más de una década. En febrero de 2014, GM finalmente emite un retiro del mercado. Primero, 800,000 vehículos. Luego la cifra crece y crece. Para finales de junio de 2014, GM había retirado 29 millones de coches en todo el mundo. Casi 30 millones de automóviles con defectos potencialmente mortales que la compañía conocía y había ignorado. Cuando GM anuncia el retiro, dice que 13 personas habían muerto por el problema. Es una cifra deliberadamente falsa. Cuentan solo los choques frontales, en los que las bolsas de aire no se desplegaron. No cuentan los choques laterales, ni a Brooke Melton, que murió cuando su coche perdió el control y fue impactado por un costado, ni a decenas de otras víctimas. La verdad sale a la luz cuando GM establece un fondo de compensación administrado por el abogado Kenneth Feinberg. Al final del proceso, el fondo aprueba reclamaciones por 124 muertes, casi 10 veces más que las 13 que GM había reportado inicialmente, y por 266 lesiones graves, parálisis, amputaciones, daño cerebral, quemaduras severas. Pero eso no es todo. El fondo rechaza más del 90% de las reclamaciones presentadas. 349 reclamaciones por muerte son rechazadas por diversas razones técnicas. No hay posibilidad de apelación. Las familias de las víctimas no tienen recurso. El número real de muertos probablemente nunca se conocerá. ¿Y qué pasó con los responsables? En septiembre de 2015, el Departamento de Justicia anunció un acuerdo con General Motors. La compañía pagaría $900 millones por cargos de fraude electrónico y conspiración para engañar a un regulador. Había, no obstante, una cláusula. Si se comportaba durante 3 años, los cargos se desestimarían. Y así ocurrió. En 2018, GM quedó libre. Ningún ejecutivo pisó la cárcel. Ningún ingeniero afrontó cargos penales. Ray DeGiorgio fue despedido, pero nunca procesado. En total, 15 empleados fueron cesados y 5 recibieron sanciones. Eso fue todo. Desafortunadamente, es la misma vieja historia, dijo Lance Cooper. Si tienes suficiente poder y dinero, siempre puedes comprar tu salida de la verdadera rendición de cuentas. Laura Christian, cuya hija de 16 años murió en un accidente en 2005, lo dijo sin rodeos. Hay personas en GM que tomaron decisiones que causaron estas muertes. Sin embargo, no sufrirán ninguna consecuencia. Clarence Didlow, director ejecutivo del Centro para la Seguridad del Automóvil, fue aún más brutal. GM mató a más de 100 personas al poner conscientemente un interruptor de encendido defectuoso en más de 1 millón de vehículos. Sin embargo, nadie de GM fue a la cárcel, ni siquiera fue acusado de homicidio criminal. GM ha pagado millones de dólares a sus cabilderos para mantener las penas criminales fuera de la Ley de Seguridad de Vehículos desde 1966. Hoy, gracias a sus cabilderos, los funcionarios de GM caminan libres, mientras sus clientes están 2 metros bajo tierra.
El escándalo del interruptor de encendido no fue el único crimen del que General Motors escapó prácticamente impune. Para medir la magnitud de la depredación corporativa hay que retroceder décadas, a la época en que GM no solo vendía coches, destruía sistemáticamente cualquier alternativa al automóvil privado. Imagina las ciudades estadounidenses de los años 30 y 40. Tranvías eléctricos surcando las calles de Los Ángeles, San Francisco, Baltimore, St. Louis, Oakland y decenas de otras localidades. Eran limpios, eficientes, baratos. Millones de estadounidenses dependían de ellos para ir al trabajo, a la escuela, a la vida cotidiana. Los carros rojos de Pacific Electric en Los Ángeles cubrían más de 1,600 kilómetros de vías, uno de los sistemas de transporte público más extensos del mundo. General Motors vio en esos tranvías a la competencia. Cada viajero de tranvía era un comprador perdido. Cada ciudad con buen transporte público, una ciudad con menos coches. Para GM, eso era inaceptable. En 1936, GM, junto con Standard Oil de California, Firestone Tire, Phillips Petroleum y Mack Trucks, comenzó a comprar compañías de tranvías a través de una empresa pantalla, National City Lines. El modus operandi fue simple y devastador: adquirir el sistema, arrancar las vías, quemar los vagones y reemplazarlos por autobuses GM impulsados con combustible de Standard Oil y montados sobre neumáticos Firestone. Entre 1938 y 1950, National City Lines y sus subsidiarias, American City Lines y Pacific City Lines, tomaron el control de los sistemas de tránsito en unas 25 ciudades. Para 1950, más de 100 sistemas de tranvías eléctricos habían sido convertidos a autobuses en 45 ciudades, entre ellas Baltimore, Newark y Los Ángeles. En 1946, un oficial naval retirado, Edwin J. Quimby, alertó a funcionarios de transporte de todo el país sobre lo que llamó una campaña cuidadosamente planeada y deliberada para estafarle sus servicios públicos más importantes y valiosos, sus sistemas de tranvías eléctricos. Fue ignorado, tildado de loco, acusado de ser un nostálgico incapaz de entender el progreso. Tenía razón. El 9 de abril de 1947, 9 corporaciones y 7 individuos fueron acusados en el Tribunal Federal del Distrito Sur de California por conspiración para adquirir control de varias compañías de tránsito con la intención de formar un monopolio, y por conspiración para monopolizar las ventas de autobuses y suministros a las empresas propiedad de National City Lines. En 1949, los acusados fueron absueltos del cargo de conspiración para monopolizar los servicios de transporte, pero declarados culpables del cargo de conspiración para monopolizar el suministro de piezas y materiales a sus subsidiarias. Las compañías fueron multadas con $5,000 cada una, los directores con $1 cada uno. $5,000, $1. Ese fue el precio de destruir el transporte público de docenas de ciudades. Ese fue el castigo por condenar a millones de estadounidenses a depender del automóvil. Ese fue el costo de crear autopistas congestionadas, smog, suburbios infinitos y la adicción al petróleo que marcaría a Estados Unidos durante el resto del siglo XX. Los historiadores discuten hasta qué punto GM provocó la muerte de los tranvías. Algunos sostienen que los sistemas ya languidecían ante la competencia del automóvil y las tarifas artificialmente bajas. Otros recuerdan que cientos de ciudades no afectadas por National City Lines también abandonaron sus tranvías. La verdad probablemente se halle en algún punto intermedio. Pero no se puede negar esto. GM fue declarada culpable de conspiración. No es una teoría, es un hecho legal. El patrón es claro. Una corporación que colaboró con los nazis, que recibió compensación del gobierno estadounidense por las bombas que cayeron sobre fábricas que producían armas para esos mismos nazis, que ocultó un defecto mortal durante más de una década mientras morían 124 personas, que conspiró para destruir alternativas al automóvil privado, cuyos ejecutivos nunca entraron en prisión ni afrontaron consecuencias proporcionales a sus crímenes.
El ingeniero Rey de Giorgio calificó el interruptor de encendido en un correo electrónico como el interruptor del infierno. Pero el verdadero infierno no era la pieza defectuosa. Era una cultura corporativa que valoraba los beneficios por encima de las vidas. Era un sistema legal que trató la muerte de 124 personas como un asunto de fraude electrónico. Era un gobierno que permitió a las corporaciones comprar su salida de la responsabilidad penal. Ken Melton, el padre de Brooke, cumplió su promesa. Su demanda, su perseverancia y su negativa a aceptar que su hija simplemente conducía demasiado rápido para las condiciones del camino fueron lo que obligó finalmente a GM a admitir la verdad. Cada vez que GM anunciaba otro retiro del mercado, Ken asentía por Brooke. La memoria de su hija salvó vidas, no salvó la suya. Mientras las familias enterraban a sus seres queridos, mientras los abogados negociaban acuerdos confidenciales y los ejecutivos de GM seguían cobrando bonificaciones millonarias, la compañía continuó vendiendo coches, publicando anuncios brillantes con familias sonrientes, prometiendo seguridad, fiabilidad, el sueño americano sobre 4 ruedas. Porque eso es lo que hace General Motors. Vende sueños mientras oculta pesadillas. Construye imperios sobre cementerios que prefiere olvidar. Cuenta historias de progreso mientras entierra las de sus víctimas. 124 personas. Ese es el número oficial. El real probablemente sea mayor. Pero aún aceptando la cifra oficial, piénsalo. 124 familias destrozadas, 124 funerales, 124 sillas vacías en cumpleaños, bodas y graduaciones. Todo porque alguien en una sala de juntas decidió que una pieza de menos de $1 era demasiado cara de reemplazar. ¿Cuánto vale una vida humana para General Motors? Ahora lo sabemos. Menos de $1. El 1 de junio de 2009, General Motors, la empresa que durante décadas fue sinónimo del poder industrial estadounidense, que fabricó tanques en la Segunda Guerra Mundial y construyó el sueño de la clase media, se declaró en bancarrota. Fue la mayor quiebra industrial en la historia de Estados Unidos. Una compañía de 100 años que empleó a cientos de miles de trabajadores y modeló el paisaje urbano con autopistas y suburbios, reconoció ante un tribunal federal que no podía pagar sus deudas. Pero hay algo que conviene recordar la próxima vez que alguien hable del libre mercado y de la responsabilidad corporativa. General Motors no murió. No se le permitió morir. El gobierno de Estados Unidos, con dinero de los contribuyentes, rescató a la empresa que había colaborado con los nazis, que había destruido los tranvías y que ocultaba un defecto mortal que costaría la vida a 124 personas. El rescate total ascendió a $51,000 millones procedentes del programa TARP, el Programa de Alivio de Activos en Problemas. Dinero que el Congreso había aprobado originalmente para rescatar a los bancos responsables de la crisis financiera de 2008. Pero el presidente Bush, en uno de sus últimos actos en el cargo, declaró unilateralmente que esos fondos podían emplearse en cualquier programa que él considerara necesario para evitar la crisis financiera. Y así fluyó el dinero hacia Detroit. En diciembre de 2008, General Motors recibió $13,400 millones. En abril de 2009, otros 2,000 millones. En mayo, 4,000 millones más. Cada inyección era un parche temporal para una hemorragia que no cesaba. El 1 de junio, la empresa se declaró finalmente en bancarrota bajo el capítulo 11. No fue una bancarrota ordinaria, ni una simple liquidación en la que los acreedores recuperan lo que pueden y los accionistas lo pierden todo. El gobierno estadounidense orquestó una reorganización que creó una nueva GM, liberada de las deudas y obligaciones de la vieja GM. Los contribuyentes quedaron con el 60,8% de las acciones de la nueva empresa. Los gobiernos de Canadá y Ontario obtuvieron el 11,7%. El Sindicato de Trabajadores Automotrices, a través de un fondo de beneficios para jubilados, recibió el 17,5%. Los acreedores y tenedores de bonos, que habitualmente tienen prioridad en una bancarrota, recibieron migajas.
El rescate salvó empleos, eso es innegable. Un estudio del Centro para la Investigación Automotriz estimó que preservó 1.200.000 empleos y sostuvo $34.900 millones en ingresos fiscales. Pero también significó que los contribuyentes estadounidenses subsidiaron a una corporación que había actuado de forma irresponsable durante décadas. Una corporación que pagaba a sus ejecutivos salarios millonarios mientras fabricaba coches que la gente no quería comprar, que había ignorado la eficiencia de combustible mientras competidores japoneses y europeos innovaban. ¿Cuánto perdieron los contribuyentes? Cuando el Departamento del Tesoro vendió finalmente sus últimas acciones de GM en diciembre de 2013, la pérdida directa fue de entre 10.500 millones y 11.200 millones de dólares. 11.000 millones que nunca se recuperarían. 11.000 millones que los ciudadanos estadounidenses regalaron a una corporación que, pocos años después, admitiría haber ocultado un defecto mortal. El gobierno rescató a GM en 2009. El defecto del interruptor de encendido había sido descubierto internamente desde 2002. Los ingenieros de GM sabían que sus coches mataban gente, mientras el gobierno les entregaba miles de millones, y nadie lo denunció. Nadie en GM alzó la mano para decir: por cierto, tenemos un problema con los interruptores de encendido. El costo real del rescate excede los 11.000 millones perdidos. El Tesoro también rescató a GMAC, la financiera de GM, con 1.500 millones adicionales. Sumando todas las pérdidas relacionadas con el sector, incluyendo a Chrysler, los contribuyentes estadounidenses perdieron aproximadamente 23.000 millones de dólares. Mientras los trabajadores veían esfumarse sus pensiones y las comunidades de Michigan y Ohio asistían al cierre de plantas y a la desaparición de empleos, los ejecutivos de GM siguieron recibiendo compensaciones generosas. Sí, el gobierno despidió al consejero delegado Rick Wagoner como condición del rescate, pero Wagoner no fue a prisión ni perdió su fortuna personal. Se fue a casa con su jubilación dorada. La nueva GM emergió de la bancarrota en apenas 39 días, una de las reorganizaciones corporativas más rápidas de la historia. Demasiado veloz, argumentaron los críticos, para examinar realmente lo que había fallado y para responsabilizar a alguien. La rapidez dejó muchas reclamaciones contra la empresa, incluidas las de víctimas de defectos de seguridad, en un limbo legal. Y entonces llegó lo verdaderamente obsceno. Cuando las familias de las víctimas del interruptor de encendido intentaron demandar a GM, la empresa sostuvo que no era legalmente responsable de los accidentes anteriores a la bancarrota de 2009. La nueva GM era una entidad legal diferente de la vieja GM. Las muertes causadas por el defecto antes de julio de 2009 correspondían a la vieja GM, que ya no existía. Era como si la bancarrota hubiese lavado no solo las deudas financieras, sino también las deudas morales. Un juez federal falló finalmente a favor de ese argumento. Las víctimas cuyos accidentes habían ocurrido antes de la bancarrota no podían demandar a la nueva GM. Sus únicos recursos eran el fondo de compensación que GM había establecido voluntariamente. Un fondo que rechazó más del 90% de las reclamaciones y que no permitía apelaciones. Esto es lo que significa demasiado grande para quebrar en la práctica. Corporaciones que actúan con impunidad, confiando en que el Estado las rescatará. Contribuyentes que pagan por los errores empresariales y no comparten las ganancias cuando esas empresas se recuperan. Ejecutivos que destruyen valor durante años y aún así se jubilan millonarios. Víctimas de negligencia corporativa con menos derechos que los acreedores financieros. GM reportó ganancias de $22.600 millones en los 5 años siguientes a la bancarrota. 22.000 millones en beneficios, mientras los contribuyentes sufrían una pérdida de 11.000 millones. La empresa sostuvo que no estaba legalmente obligada a devolver más de lo acordado en los términos del rescate. Técnicamente tenía razón, pero la legalidad y la moralidad no siempre coinciden. Nos alegra que ahora estén obteniendo ganancias, pero habría sido bueno que hubiera disposiciones de recuperación para que los contribuyentes recuperaran su dinero.
dijo Scott Hagerstrom, director estatal de Michigan de Americans for Prosperity. GM respondió que si pagaba al tesoro más de lo que debía, según el plan de rescate, sus accionistas podrían demandar. La corporación protegiendo a sus accionistas con el dinero de los contribuyentes que la habían salvado. Casi poético en su cinismo. La historia no termina ahí. General Motors, tras sobrevivir a la bancarrota con fondos públicos y evadir la responsabilidad por las muertes del interruptor de encendido, siguió encontrando maneras de poner en peligro a sus clientes y de eludir consecuencias. En noviembre de 2020, GM emitió un retiro del mercado para casi 69,000 Chevrolet Bolt eléctricos por riesgo de incendio en las baterías. Recomendó a los propietarios que no cargaran sus vehículos al 100%, que no dejaran que la batería cayera por debajo de 70 millas de autonomía y que no estacionaran en garajes durante la noche. En la práctica, les dijo a clientes que habían pagado $40,000 por un coche eléctrico que no podían usarlo como tal. En julio de 2021 hubo otro retiro. En octubre de 2021, otro más, que amplió la acción a todos los Bolt fabricados entre 2017 y 2022, un total de 141,000 vehículos. GM identificó al menos 3 incendios y 3 lesiones vinculadas a 2 defectos en las baterías. La empresa alcanzó un acuerdo de $150 millones con LG Chem, el fabricante de las baterías, pero los propietarios quedaron con vehículos que temían cargar. Y luego está Cruise, la división de vehículos autónomos de GM. La empresa adquirió esa startup en 2016 y ha invertido más de $8,000 millones, prometiendo una revolución del transporte. Robotaxis que circularían por San Francisco sin conductores humanos. El 2 de octubre de 2023, una mujer cruzaba Market Street con Fifth Street en San Francisco, cuando un conductor imprudente la atropelló y huyó. El impacto la arrojó al paso de un robotaxi de Cruise que venía en sentido contrario. El vehículo la golpeó, se detuvo, pero sus sensores no detectaron que había una persona debajo. Siguiendo su programación de seguridad, el robotaxi intentó orillarse a un lado, arrastrando a la mujer más de 6 metros, a una velocidad de casi 13 kilómetros por hora. La mujer sufrió heridas graves y fue hospitalizada. Pero lo ocurrido después fue casi peor que el accidente mismo. Cruise estaba obligada por regulaciones federales a reportar el incidente a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Presentó un informe, pero omitió un detalle crucial: el arrastre. El informe describía el atropello, pero no que la víctima había sido arrastrada 6 metros. Al día siguiente, empleados de Cruise se reunieron con funcionarios federales y ofrecieron un resumen verbal que tampoco incluía el arrastre. Intentaron mostrar un video del incidente, pero por dificultades técnicas, la parte que mostraba el arrastre no se reprodujo. Aquella tarde, Cruise presentó un informe oficial que exigía una descripción escrita de los detalles antes del choque, durante el choque y después del choque. El informe omitió el arrastre. Ese mismo día, Cruise entregó a los funcionarios una copia del video que sí mostraba el arrastre. No corrigió, sin embargo, el informe del accidente, ni la información enviada en un informe posterior, presentado 10 días después. Suena familiar, ¿verdad? Una corporación que oculta información sobre un incidente de seguridad, que minimiza los hechos ante los reguladores, esperando que nadie se dé cuenta. En noviembre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Cruise había admitido haber presentado un informe falso para impedir, obstruir o influir en una investigación federal. La empresa acordó pagar una multa de $500,000 por mentir a los reguladores sobre haber arrastrado a una mujer 6 metros bajo un robotaxi. Un mes y medio antes, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras había multado a Cruise con $1,5 millones por el mismo incidente. Y antes de eso, la Comisión de Servicios Públicos de California había propuesto una multa de $75,000. Sumadas, las sanciones ascienden a poco más de $2 millones por arrastrar a una mujer y luego ocultar lo ocurrido.
Para una empresa que ha recibido más de $15,000 millones en inversión y cuya matriz vale más de $50,000 millones, esas multas son el equivalente de una multa de estacionamiento. El director ejecutivo de Cruise renunció. Varios ejecutivos fueron despedidos y cientos de empleados perdieron su puesto. El Departamento de Vehículos Motorizados de California suspendió los permisos de Cruise para operar robotaxis sin conductor, y la flota fue retirada de las calles de San Francisco y de otras ciudades donde funcionaba. Nadie fue a la cárcel. Ningún ejecutivo afrontó cargos penales personales. La empresa obtuvo un acuerdo de enjuiciamiento diferido. Si se comporta durante un tiempo, los cargos serán desestimados. La misma historia de siempre. Un informe encargado por Cruise y elaborado por el bufete Quinn Emanuel fue demoledor. Las interacciones de la empresa con los reguladores revelaban una incomprensión fundamental de sus obligaciones con el público. Un análisis técnico de Exponent incluido en ese informe fue aún más directo. Un conductor humano alerta y atento habría advertido que se produjo algún tipo de impacto y no habría seguido conduciendo sin investigar. La tecnología autónoma, diseñada supuestamente para ser más segura que un conductor humano, arrastró a una mujer 6 metros porque no detectó que había una persona debajo del vehículo. Y luego la empresa mintió sobre lo sucedido. Mientras tanto, Mary Barra, que asumió la dirección de General Motors en enero de 2014, sigue al frente de la compañía. En 2023, su compensación total fue de $27,800,000. En 2024, subió a $29,5 millones de dólares. Su relación de remuneración respecto al empleado medio de GM es de 303:1. Por cada dólar que gana un trabajador típico, Mary Barra gana 303. Barra anunció los despidos de 15 empleados relacionados con el escándalo del interruptor de encendido. Se disculpó ante el Congreso y prometió un cambio cultural. Bajo su liderazgo, GM invirtió miles de millones en Cruise, la empresa que terminó arrastrando a una peatona y mintiendo a los reguladores. La pregunta es sencilla: ¿ha cambiado algo de verdad? En 1939, Alfred Sloan escribió que los asuntos nazis de GM en Alemania no eran asunto de la dirección de GM. 85 años después, GM parece seguir operando con la misma filosofía. Las consecuencias de nuestras acciones no son problema mientras las ganancias sigan fluyendo. Los nazis fueron derrotados, los tranvías fueron destruidos, 124 personas murieron por un interruptor defectuoso. Una mujer fue arrastrada a 6 metros por un robotaxi. Los contribuyentes perdieron $11,000 millones. En cada caso, General Motors encontró la manera de evitar consecuencias reales. Multas, acuerdos confidenciales, enjuiciamientos diferidos, despidos de empleados medios, mientras los ejecutivos conservan sus puestos y sus bonificaciones. Es un patrón que se repite, no solo en GM, sino en toda la América corporativa. GM es especial porque es el arquetipo, la empresa que definió lo que significó ser una corporación estadounidense en el siglo XX. Sus prácticas, su cultura y su manera de hacer negocios se convirtieron en modelo para industrias enteras. El hombre de GM, el ejecutivo de traje gris que valoraba la conformidad sobre la creatividad, la burocracia sobre la responsabilidad, las ganancias sobre las personas, fue el ideal de toda una generación de directivos. Hoy GM se presenta como una empresa transformada. Habla de vehículos eléctricos y conducción autónoma. Publica informes de sostenibilidad y promete un futuro de 0 emisiones. Mary Barra aparece en conferencias hablando de innovación y liderazgo. Las acciones de GM subieron 50% en 2024. Pero bajo el barniz nuevo, la estructura sigue intacta. La misma cultura que permitió a Rey de Giorgio aprobar un interruptor mortal y luego negar su modificación. La que toleró la omisión de información sobre un robotaxi que arrastró a una mujer, y la que colaboró con los nazis mientras fabricaba armas para ambos bandos en una guerra mundial. El nombre cambió, los productos cambiaron, los rostros en las oficinas ejecutivas cambiaron, pero la ecuación fundamental sigue siendo la misma: maximizar ganancias, minimizar responsabilidad,
externalizar costos a trabajadores, consumidores, contribuyentes y al planeta. ¿Cuál es la diferencia entre General Motors en 1939 y General Motors hoy? La tecnología, solo la tecnología. Los coches son más seguros, sí, pero no por iniciativa de GM, sino porque los reguladores lo exigieron. Las fábricas son más limpias porque la ley lo obliga, no por altruismo. La empresa paga impuestos, pero emplea legiones de contadores y abogados para reducirlos al mínimo. La moral corporativa de GM no ha evolucionado un centímetro desde los días en que James Money recibía medallas de Hitler. Simplemente ha aprendido a camuflarse mejor, a contratar mejores relaciones públicas y a convertir una disculpa bien redactada y un fondo de compensación en el borrador de casi cualquier escándalo. No ha aprendido que las vidas humanas tienen un valor intrínseco, que la verdad pesa más que los beneficios trimestrales, que la responsabilidad es algo más que firmar un cheque cuando te descubren. Probablemente nunca lo aprenderá, porque el sistema no está diseñado para enseñar esas lecciones. Está diseñado para maximizar el valor del accionista. En ese sistema, las multas son solo otro costo de hacer negocios. Las muertes son estadísticas y los escándalos, obstáculos temporales antes del siguiente informe trimestral. General Motors ha obtenido más de $100,000 millones en ganancias desde que emergió de la bancarrota. Ha pagado miles de millones en dividendos y ha recomprado miles de millones de sus propias acciones para inflar su cotización. Sus ejecutivos han recibido cientos de millones en compensación. Y las familias de las 124 víctimas del interruptor de encendido, los contribuyentes que perdieron $11,000 millones, la mujer arrastrada 6 metros por un robotaxi, para ellos migajas, acuerdos confidenciales y la promesa vacía de que esto nunca volverá a suceder, hasta que vuelva a suceder, porque siempre vuelve a suceder. Cambian los nombres, cambian los productos, cambian las formas de muerte y destrucción, pero el patrón subyacente es el mismo. Primero las ganancias, después las personas, las consecuencias nunca. Esa es la verdadera historia de General Motors, no la historia de innovación y progreso que cuentan en sus anuncios, sino la de sangre, mentiras y dinero que prefieren que olvides. Nosotros no olvidamos, y ahora tú tampoco. Volvamos al principio, a ese coche que ves cada día en la calle: Chevrolet, Cadillac, Buick, GMC. 4 letras azules sobre fondo blanco, un emblema tan familiar que ya ni lo notas. Ahora sabes lo que hay detrás de esas letras. Sabes que ese emblema adornó los camiones que llevaron a la Wehrmacht por Polonia, que brilló en los motores de bombarderos que destruyeron ciudades europeas, que figuraba en los interruptores de encendido que mataron a 124 personas mientras la corporación miraba hacia otro lado, que corona los robotaxis que arrastran peatones y luego mienten sobre lo ocurrido. General Motors no es solo una empresa de automóviles, es un monumento a la impunidad corporativa, la prueba de que en este sistema, si eres lo bastante grande, lo bastante rico y lo bastante conectado, puedes eludir cualquier consecuencia. Puedes colaborar con los nazis y luego recibir compensación del gobierno que los derrotó. Puedes ocultar defectos mortales durante una década y pagar una multa que representa menos del 1% de tus ganancias anuales. Puedes quebrar y renacer con el dinero de los contribuyentes, libre de deudas y de responsabilidad moral. La próxima vez que veas un anuncio de GM sobre innovación, seguridad o un futuro mejor, recuerda esta historia. Recuerda a Brooke Melton, quien murió el día de su cumpleaños, porque reemplazar un interruptor que costaba menos de $1 resultó demasiado caro. Recuerda los $11,000 millones que los contribuyentes nunca recuperarán. Recuerda a la mujer arrastrada 6 metros por un robotaxi. Porque la memoria es la única justicia que las víctimas de GM jamás recibirán. Esto ha sido Relatos Supremos, la verdad que las corporaciones prefieren que olvides.